Necesito me indique si se puede ver y se me escucha. Quien, dom quien domina el mar, domina todas las cosas. Temístocles, siglo V antes de Cristo. Permiso, mi almirante, buenos días. Soy el teniente de navío David Leiva. Voy a permitirme exponer acerca del tema la supremacía marítima a través de la historia. Como agenda a tratar, empezaremos explicando el origen y desarrollo de la talasocracia. Luego se hará una revisión de las grandes talasocracias históricas. Como resultado de esto, veremos cómo el mar es un factor determinante para el desarrollo de una nación y su poderío militar y unas conclusiones finales. Al estudiar los hechos pasados de las grandes civilizaciones, nos daremos cuenta de la influencia directa en el poder de una nación que genera el dominar o controlar el mar. La marcada diferencia entre las naciones que usaron el mar como factor estratégico para sustentar el poderío del Estado sobre aquellas que basaron su fuerza en la tierra dio origen al concepto de talasocracia. El origen etimológico proviene de las raíces griegas, talasa, mar, y kratos, poder, gobierno. Es decir, el gobierno de una potencia marítima o un sistema político cuya potencia reside en el mar. La civilización minoica, también llamada neoclasial, fue la primera en alcanzar su apogeo debido a que su desarrollo, crecimiento y seguridad gravitaba en el mar. La supremacía marítima y naval de las grandes talasocracias existentes a lo largo de la historia permite comprobar que el control del mar ha sido un factor estratégico determinante para el desarrollo y poderío de los mayores imperios que han existido sobre la faz de la tierra. El imperio ateniense y el Mare Nostrum del imperio romano en la Edad Antigua, las grandes ciudades de estado marineras de la Edad Media como Venecia y Génova, los imperios portugués y español en la Edad Moderna de los grandes descubrimientos y los imperios coloniales de la Edad Contemporánea como el británico y el francés son la evidencia fehaciente de la gran influencia del mar en el surgimiento y auge de los imperios más grandes de la historia de la humanidad. El gran estratega naval norteamericano, almirante Alfred Mahan, sintetizó muy bien este concepto en su extensa obra al afirmar que el poder marítimo es la base vital del poderío de un Estado, cuando éste se sustenta de forma apropiada por un correspondiente poder naval como elemento indispensable de la grandeza nacional. De igual manera, el ciclo marítimo virtuoso del doctor Joffretil ha estado presente en la evolución de la humanidad desde la aparición de las primeras civilizaciones antiguas. Este ciclo de actividades está compuesto por un poder naval que tiene la función de proteger y disuadir, un comercio marítimo que potencia la economía del Estado, unos recursos marítimos para su aprovechamiento y cuidado y una supremacía marítima que permite el reinicio del ciclo con los tres anteriores componentes. Todos estos factores confluyen para que los estados mantengan su comercio marítimo y exploten sus recursos, protegidos por un poder naval que garantiza la supremacía marítima. Ahora veremos de manera focalizada las talasocracias a través de las edades de la historia de la humanidad, desde la edad antigua a la contemporánea. La primera de las grandes talasocracias históricas es conocida como la civilización minoica. Se desarrolló entre los años 3000 y 1400 a.C. en la isla de Creta y fue una de las primeras civilizaciones en aparecer en Europa. Gracias a su posición estratégica al oriente del mar Mediterráneo, al sureste de Grecia y al sur del mar Egeo, Creta desarrolló fuertemente su comercio al estar ubicada en el centro de la comunicación marítima entre Asia, Europa y África. Cabe aquí agregar algo fundamental, y es que en ello se desarrolló una alta conciencia marítima. La forma de desarrollar esta influencia a través de la hegemonía marítima la conceptualiza de nuevo el almirante Mahan, siglos después, al aseverar que la supremacía en el mar es parte integral de la destreza comercial y militar de una nación. Es decir, el control del mar como factor estratégico fundamental para el auge y poderío de un Estado. En la misma área de influencia, pero un milenio más tarde, en el siglo V a.C., surgió una de las más grandes talasocracias de la historia de la humanidad, el imperio ateniense. El cenit de la Grecia clásica, que representó a Atenas como cuna de la democracia, se cimentó en la superioridad que esta ciudad-estado mantenía en todo el mar Egeo.
La supremacía marítima de Atenas se consolidó después de vencer a sus poderosos enemigos persas en la batalla naval de Salamina, que tuvo lugar en el año 480 a.C. y enfrentó a una alianza de ciudades de estado griegas encabezadas por Atenas en contra de la gran flota naval del imperio persa. Las acciones se desarrollaron en el mar Egeo, en cercanías de la isla griega de Salamina. Los objetivos políticos de los invasores persas eran extender su imperio hacia el oeste. A su vez, los objetivos políticos de los griegos eran defender la autonomía de las ciudades de estado griegas y mantener su superioridad marítima en el mar Egeo para contener de forma definitiva las ambiciones imperialistas del rey persa Jerjes I. El vencedor de la batalla fue el gran almirante ateniense Temístocles, quien en una brillante maniobra de engaño atrajo y acorraló a la flota persa en los estrechos que rodean a la isla de Salamina. Aunque mucho mayor en número, las naves persas fueron atacadas y destruidas por las unidades griegas, más pequeñas pero con mayor capacidad de maniobra. En esta batalla ya vemos la aplicación de varios principios de la guerra aplicados con liderazgo marcado de Temístocles y el entrenamiento y compromiso de luchar hasta la victoria de sus tripulaciones. Hay que destacar que los griegos contaban con los triremes, es decir, navíos con 3 hileras de remeros más maniobrables y con una avanzada arma, el espolón. Aunque fue una batalla de medianas proporciones en cuanto al número de naves y cantidad de combatientes participantes, la batalla de Salamina es una de las confrontaciones bélicas más importantes en la historia de la humanidad. Los expertos argumentan que si los griegos hubieran sido derrotados en Salamina, la consiguiente conquista persa de Grecia habría acabado con el desarrollo de la civilización occidental, tal y como la conocemos hoy. Continuando con la Edad Antigua, tenemos el Imperio Romano. Aquí surge el Mare Nostrum, como fue llamado el mar Mediterráneo, por más de 600 años. Es importante indicar que antes de su surgimiento total, a este imperio le tomó 120 años en derrotar a Cartago, que ocupaba territorios al norte de África, lo que hoy sería una parte del norte de Túnez. Sin embargo, la supremacía bélica romana le significó convertirse en la mayor potencia mundial de la época, imponiendo un nuevo orden mundial con la que se iniciaría la hegemonía romana y la destrucción total de Cartago. El Mare Nostrum, conocido también como el lago romano, por la total ausencia de un rival marítimo y por la seguridad que brindaba la flota naval del imperio, se convirtió rápidamente en la principal vía de transporte entre las posiciones romanas del sur de Europa, el norte de África y el occidente de Asia, así como la gran arteria del tráfico comercial del imperio. Es importante destacar que los romanos, en los primeros tiempos de su desarrollo, creyeron que por ser un derecho natural el uso del mar, este era de todos, res communis. Sin embargo, conforme crecía su imperio, añadiendo territorios a través de conquistas y el uso efectivo del mar, el dominio sobre este fue consolidándose. Al mismo tiempo y de una forma paulatina, también cambió su pensamiento jurídico y geopolítico, evolucionando hasta que el mar fuera res pública, es decir, que no fuera propiedad privada. Se explica este cambio cuando tomamos en cuenta que el Estado romano continuaba controlando el mar para el bien de todos. Sin embargo, ese control al mismo tiempo pasaba estrechamente relacionado con la seguridad y defensa colectiva, evidenciándose incuestionablemente su carácter público, tornándose en una responsabilidad ineludible para el Estado romano, lo que dio lugar al concepto de Mare Nostrum. Las poderosas e influyentes ciudades de Estado marineras, como Venecia y Génova, o la Liga Hanseática, se convirtieron en las grandes talasocracias de la Edad Media. Durante los siglos V y XV de la Edad cristiana, estas singulares organizaciones políticas marcaron el rumbo del poder y la economía europeos, dominando a sus anchas el mar Mediterráneo al sur y el mar Báltico al norte, merced a su impresionante poderío marítimo. El conocido historiador naval y geoestratega inglés Julian Corbett teorizó en sus principales obras sobre el objeto de la guerra naval y afirmó que este debería ser siempre directo o indirecto, obtener el dominio del mar o evitar que el enemigo pueda lograrlo.
Este dominio fue sin duda el que tuvieron durante siglos las talasocracias europeas para mantener su supremacía marítima y controlar el poder político y el comercio de la Europa del medioevo. La teoría y práctica del poder marítimo como doctrina enseña a través de una fórmula conceptual los componentes que potencian la supremacía marítima de un Estado. El poder marítimo de una nación es la capacidad que tiene el Estado para crear, desarrollar, mantener, explotar y proteger los intereses marítimos del país, tanto en tiempos de paz como en guerra. Está compuesto por los intereses marítimos que ésta posee y explota, y por un poder naval que protege esos intereses. Para que ese poder marítimo sea efectivo y beneficioso, sus elementos deben estar dinamizados por la conciencia marítima de la nación. Es decir, la conciencia marítima es un elemento multiplicador del poder marítimo. El poder naval, a su vez, se compone de la fuerza, es decir, los buques de guerra y de la posición que estos tengan en el espacio marítimo bajo su responsabilidad. Aquí su elemento dinamizador o multiplicador es la voluntad estratégica, que debe tener la alta dirigencia política del Estado para utilizarlo cuando sea requerido. Sin lugar a dudas, las poderosas talasocracias de la Edad Media hicieron uso de ese poder marítimo para garantizar la supremacía en el mar que ejercieron durante siglos. Durante la Edad Moderna, entre los siglos XV y XVIII, surgieron dos de los imperios marítimos más grandes de la historia: el Imperio Portugués y el Imperio Español, ejemplos máximos de las talasocracias. El Imperio Portugués, marcado con color verde en el mapa que se aprecia en el lado izquierdo de la lámina, se convirtió en una de las más poderosas potencias de la época, con colonias y posesiones en África, América del Sur, la India y Oceanía. Excelsos navegantes portugueses como Bartolomé Díaz y Vasco da Gama, o el gigante marino Fernando de Magallanes, abrieron las rutas hacia nuevos mundos y descubrieron tierras y riquezas que sostuvieron a Europa durante por lo menos 3 siglos. El segundo imperio, que marcó la Edad Moderna, fue el gigantesco Imperio Español, el cual lo vemos de color anaranjado en el mapa. El primer imperio global de la historia, con posesiones en los 5 continentes, alcanzó en su momento de máxima expansión los 20 millones de kilómetros cuadrados de extensión, gracias a la pericia y la audacia de sus corajudos hombres de mar. El poder marítimo español, sostenido por un formidable y casi invencible poder naval, reinó con muy poca oposición en los mares del mundo, llevando el idioma español y la religión católica a lugares tan disímiles como América, Japón o Filipinas. Encabezados por el navegante y descubridor Cristóbal Colón, los insignes navegantes españoles le dieron forma a un nuevo mundo. El dominio y el control del mar, ejercido por las flotas mercante y naval españolas, fueron durante 300 años el soporte y sustento del magnífico imperio español. En la edad contemporánea, la Revolución Francesa de 1789 marca su inicio y mantiene su acontecer hasta la época actual. Desde finales del siglo XVIII hasta mediados del siglo XX, el imperio más extenso de toda la historia fue el Imperio Británico. Alcanzó a tener la 4ª parte de la población mundial y aproximadamente 33.700.000 kilómetros cuadrados de superficie. Dominó la tierra basando su poderío en la indisputable supremacía marítima que ejerció en los mares del mundo la muy profesional, organizada y disciplinada marina inglesa. El almirante Mahan fue un profundo estudioso de cómo el Imperio Británico llegó a dominar grandes espacios marítimos y terrestres, desde Canadá hasta los Estados Unidos, pasando por las Antillas, Australia, el sur de África y la India, basado en una ofensiva comercial en ultramar y el respaldo de la marina inglesa. La hegemonía desplegada por el Imperio Británico fue la puesta en práctica del pensamiento de Sir James Cable, quien sostenía que el uso o amenaza de uso del poder naval limitado, no entendido como acto de guerra, aseguraba ventajas y evitaba pérdidas a la nación que lo sabía utilizar. El control del mar que ejerció el poder naval inglés permitió la propagación de la influencia de sus intereses en el escenario mundial. La Commonwealth of Nations es un vestigio del Imperio Británico que agrupa hoy a 53 países que tuvieron lazos con el Reino Unido. Estados Unidos es el claro ejemplo de aplicación correcta del poderío naval y debido a eso se encuentra definida actualmente como la talasocracia más grande de la historia.
Tiene muy bien diseñada una estrategia marítima que potencia su estatus como Estado hegemónico universal. Al respecto, el almirante Mullen, jefe de operaciones navales del 2005 al 2007 de la Marina norteamericana, expresa que la manera que desarrollen nuevas habilidades, en que profundicen las alianzas y amplíen la visión del poderío marítimo, redundará decisivamente en la capacidad para reducir la incertidumbre y enfrentar al cambio. Unas breves estadísticas confirman el real compromiso de los gobernantes y jefes militares estadounidenses para asegurar su dominio irrestricto de las aguas bajo su control y responsabilidad. La Marina de los Estados Unidos es la más grande en términos del tonelaje. Posee la mayor flota de portaaviones del mundo con 11 en servicio. Tiene 317,000 hombres en servicio activo y más de 100,000 en la reserva, y opera en sus comandos alrededor del mundo 288 buques y más de 3,700 aeronaves. Nunca un imperio, un estado o una alianza de naciones tuvieron tanto poder marítimo y naval para controlar los océanos y mares del mundo. En Estados Unidos vemos la sinergia que hay entre el asesoramiento militar, que es desde donde debe partir esa idea de defensa de los intereses nacionales hacia el nivel político. En este caso, entendido muy bien por los gobiernos estadounidenses, demostrado en el presupuesto asignado a sus Fuerzas Armadas con el que se generan los medios. Pero además hay que destacar la existencia de un apoyo moral de la población hacia sus Fuerzas Armadas y un orgullo nacional que respalda a sus gobiernos. A pesar de que esto no es una constante, pero las Fuerzas Armadas se sienten apoyadas por su población y de esta forma es la aplicación correcta de la trilogía de Clausewitz, existiendo una interacción eficaz entre gobierno, Fuerzas Armadas y pueblo. Debido a lo que hemos analizado, podemos darnos cuenta que el mar es un factor determinante para el desarrollo de una nación y su poderío militar. Solo con este conjunto de factores estratégicos que permiten un cabal aprovechamiento del mar, de sus recursos y de defenderlos, las naciones podrán lograr un poderío en sus distintos niveles a través del mundo. El contraalmirante chileno, Mario Dubuchel, indica al respecto que la real injerencia que tiene el mar sobre el desarrollo de una nación está determinada por la adecuada formulación y la subsecuente aplicación eficaz de una estrategia marítima nacional, dado que el entorno geográfico que le da el mar a un Estado tiene significativa influencia en las decisiones políticas de este. Como conclusiones de esta exposición podemos indicar que la supremacía marítima se concreta a través del poder naval, que es un elemento indiscutible del poder marítimo, para precautelar los intereses de una nación y por lo tanto la importancia que tengan los estados en mejorarlo y potenciarlo influye directamente en el desarrollo de los mismos. Pero esto dependerá del carácter del gobierno en asumir esta importancia y de plasmarla en ejecución presupuestaria pero para mejorar sus capacidades, y también del carácter del pueblo y su respaldo a sus Fuerzas Armadas. A través de la historia de la humanidad, las grandes naciones han sabido explotar las acertadas teorías de los estrategas navales, los cuales proveen un conjunto filosófico de directrices para el control y uso del mar que permiten a las naciones desarrollarse. Estos principios permanecen invariables, con validez y permanencia a través del tiempo. La diferencia se encuentra en su forma de aplicación y esto dependerá de distintas variables como los objetivos estratégicos de una nación, las condiciones geopolíticas y geoeconómicas del momento, la situación psicosocial, la diplomacia y la capacidad militar. En el Ecuador también tenemos nuestro pensador naval, el teniente de fragata Manuel Alomía, quien con inteligencia, visión y habilidad logró convencer al poder político en 1934 de la necesidad de desarrollar la Armada ecuatoriana. Él, de manera general, coincide con muchos de estos pensadores en el beneficio del uso del mar en favor de la nación, pero particularmente con el almirante Mahan, coincidió y plasmó la separación definitiva de la Armada con el Ejército y la creación de la Escuela Naval para transmitir estos conocimientos. Estas son las referencias bibliográficas de esta exposición. Gracias, mi almirante, compañeros. Esta ha sido toda la exposición. Gracias por su atención. Muy bien, muchas gracias al teniente Lega por la magnífica exposición. Antes de dar mis criterios,